Bueno, en mi presentación os tengo que decir que soy un pensionista no jubilado. O sea, que sigo trabajando porque me encanta el oficio, pero que en realidad ya... Y que muchas cosas de las que os voy a comentar son porque he tenido la necesidad de resolver problemas al calcular estructuras. Por tanto, evidentemente hay teoría detrás, pero básicamente hay práctica y necesidad de resolver esos problemas. Porque resulta que en España y en mi tierra tenemos muchísimos edificios de tapia. Algunos han ocasionado problemas, otros no. Y en eso estamos. Y ahora veréis por qué esto que os comento. Ahí estamos, ¿se ve, no? Sí. Todo empezó porque hubo un hundimiento de casas en Mataró, construidas con tapia. Entonces nos llamaron a los del ACE. ACE es la Asociación de Consultores de Estructuras, de la que yo soy miembro, actualmente soy el vicepresidente, y además llevo la comisión de rehabilitación, precisamente, donde hacemos muchísimos estudios de cara a temas estructurales relacionados con la rehabilitación de edificios. Total, que nos llamaron urgentemente, nos personamos ahí para ver lo que había pasado y qué teníamos que hacer y ayudar a resolver todo ese problema. Entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué se ha hundido este edificio de adobe? ¿Qué pasó? ¿A cuánto puede trabajar ese adobe? ¿Lo podemos aprovechar? ¿No lo podemos aprovechar? Porque la solución hasta ahora era, pues un edificio de adobe pues, se echa abajo y se hace una estructura nueva y se acabó. O se hace una estructura metálica por dentro y nos quedamos tan anchos y ahí queda el adobe. Pero el reto era saber realmente a cuánto puede trabajar el adobe o si puede seguir trabajando. Por tanto, el reto ya era de tipo estructural. Total, que además de solucionar estos problemas, nos volvimos a leer el código técnico. Y el código técnico, y ahora no me voy a entretener, tiene un anejo en el DBS, que es seguridad estructural, ¿no? Documento básico de seguridad estructural, tiene el anejo D. Y aquí tenéis resumido este anejo D. Ese anejo nos permite, de alguna manera, en muchos casos, cumplir con el código técnico de la edificación a base de los criterios que propone ahí, porque sabéis que el código técnico está pensado para edificios de proyectos de nueva edificación, pero no está pensado para la rehabilitación, que por cierto ahora se está trabajando a nivel europeo para sacar una especie de código técnico de la rehabilitación, pero todavía no lo tenemos. Ese anejo nos da los criterios básicos para evaluar un edificio. Estos criterios básicos tienen como dos apartados. Uno sería la verificación cuantitativa. Si yo puedo cuantificar a cuánto puede trabajar, a qué tensiones y tal, pues perfecto. Pero no siempre es posible. Entonces, cuando esto no es posible, se puede hacer una evaluación cualitativa. ¿Veis? Aquí lo tenéis. ¿Se lee? Bueno, sí, ¿no? La evaluación cualitativa es la que hacemos muchas veces. Si no es posible cuantificar, si es poco fiable la cuantificación, etc. Con lo cual puedes llegar a unas conclusiones de decir, bueno, pues parece que esto funciona, que es adecuado, porque no puedo llegar más allá. En el caso del adobe, con esa evaluación cualitativa no basta, porque se han venido abajo muchos edificios. Por tanto, tenemos que llegar a poder cuantificar. Tenemos que saber a cuánto puede trabajar, etc. Igual que tú y yo sabemos a cuánto puede trabajar el acero S275 o el 355 o el acero 25 o el hormigón 25, deberíamos poder saber a cuánto trabaja el adobe, porque al fin y al cabo es un material de construcción que está ahí. Este era el reto, pero claro,
el reto es complicado de resolver y ahora yo os explicaré un poco cómo funciona, qué posibilidades hay y pequeños pinitos de investigación que hemos hecho para que los que sois más jóvenes, porque ya estoy casi jubilado, podáis emprender un camino de investigación y de estudio de todo esto. Como sabéis, el adobe se hace, como es lógico, con el propio terreno. No se importa terreno para hacer adobe. ¿Por qué os enseño esta foto? Porque ahí veis un edificio de tapia, para clarificar conceptos y a veces mezclo. Propiamente adobe es ladrillos de adobe, ¿de acuerdo? De tierra comprimida. Y tapia es lo que se ha hecho con tapial. Tapial es el encofrado que se usa para hacer la tierra compactada. ¿De acuerdo? Si yo paso de tapia a tapial y adobe, me perdonaréis, pero en el fondo os voy a hablar de tapia, por tanto, del compactado sobre terreno. Ahí tenéis un caso, todavía se ven las juntas de este tapial, ¿lo veis por aquí? ¿Cómo se marcan? Y aquí, si os dais cuenta, sobre unas capas de piedra, hay un terreno de tipo con pequeños nódulos calcáreos, arcillosos y tal, y daos cuenta que ese terreno es igual que ese de aquí. Me diréis, hombre, esto es de perogrullo. Bueno, pero eso es importante porque al levantar, para hacer esa calle, levantaron el pavimento, dejaron al descubierto la cimentación de la casa y por tanto veis cómo se construía. Tenéis la cimentación con piedra y a veces con mortero de cal o sin mortero de cal y luego encima ya la tapia y se ven las juntas del tapial. En ese edificio hicieron lo que no hay que hacer, que es que en estas humedades le pusieron un revoco con mortero de Portland que no se puede usar. Luego, si acaso, de eso ya hablaremos. Aquí tenéis la foto que está en el ensayo de un proyecto que he hecho yo, de rehabilitación, una casa preciosa. Fijaos las juntas del tapial, por tanto, del encofrado de la tierra comprimida, un zócalo hasta la primera planta, que es de piedra, y unos estucos originales de la casa. Es un edificio de 1753 y está en perfectas condiciones. Entonces, vamos a aprovechar este edificio. ¿Veis aquí la fecha? Ese tapial es duro como una piedra. Hubo un informe porque el ayuntamiento quería convertir este edificio en centro cívico y un informe de un equipo técnico que dijo que esto no se podía aprovechar, que había que hacer una estructura metálica por dentro, que tal y cual. Entonces el ayuntamiento dijo, hombre, esto no puede ser. La arquitecta que llevaba el tema estaba desconsolada porque ella quería aprovechar el tapial. Entonces me llamó, me tienes que solucionar esto y tal. Y yo hice 4 números, lo vi y tal. Dijo, hombre, esto hay que aprovecharlo. Sería un crimen no aprovechar este edificio tal como está, aunque tengamos que poner unas sobrecargas muy superiores. Lo vamos a estudiar. Y ese fue el reto. Ahora corto y luego sigo. Para todos vosotros, un día u otro, imagino que estudiasteis resistencia de materiales, y aunque algunos lo tengáis muy olvidado, pero simplemente os comento eso por encima. Como teníamos que buscar la solución para poder cuantificar a cuánto trabajaba el tapial, teníamos que buscar un sistema que nos permitiera llegar a conclusiones más o menos creíbles sobre esto. Entonces, pensando, llegué a la conclusión de que si el tapial está hecho con tierra del terreno donde se está aguantando, ¿por qué no usamos sistemas de análisis parecidos o análogos a los que usamos para cuantificar la capacidad portante o la capacidad de trabajo del terreno? Sabéis que hacemos sondas, que sacamos muestras inalteradas, las llevamos al laboratorio, nos dan unos informes que normalmente, cuando proyectáis, os pasan unos informes y la gente va a buscar la última página donde pone, bueno, ¿a cuánto puedo trabajar? ¿A 2 kilos? ¿A 2,5? Pues ya está, lo demás me importa poco. Pero en este caso lo demás nos importa mucho y es lo que os voy a comentar un poquitín. ¿Cómo trabaja el terreno? Ahí tenéis una zapata y tenemos dos temas que afectan a ese terreno debido a la carga de la zapata. Una es el bulbo de presiones
que son las tierras que se van a comprimir por la acción de esta zapata. Ese bulbo de presiones, evidentemente, se va a deformar. ¿Veis que aquí hay un pequeño asiento? ¿Se ve bien desde aquí? Sí. Se va a deformar siguiendo la clásica ley de Hooke, de los asentamientos, que hay una proporción directa entre la longitud. ¿Os acordáis esto que os explicaba en resistencia de materiales? Que se hace una probeta cilíndrica, se le cuelga un peso, se tira de ella, se deforma, todas estas cosas, ¿no? Y os explicaba en el coeficiente de Poisson. ¿Os acordáis? Cuando éramos jóvenes nos lo explicaron todo esto. Bueno, pues esto funciona así. En el caso del tapial, eso no nos afecta, porque está totalmente consolidado, compactado, tal, y por tanto difícilmente hay deformaciones. Pero sí nos afecta el otro tema que está aquí en azul, que es la rotura. ¿Por qué colapsa una zapata? Porque el terreno se rompe. ¿Y cómo se rompe el terreno? Se rompe siguiendo estas curvas en las que hay máxima tensión cortante tangencial, según la ley de Coulomb. Entonces colapsa, digamos, y estas cuñas suben y la zapata no rompe. Esa es la intuición. Fijaos, en un muro de tapia le pasaría lo mismo. Si yo lo voy cargando, llegará un momento que en ese plano habrá una carga tal que hará que colapse el muro. Pero el muro, ¿cómo rompe? Rompe por la zona de mayor tensión tangencial, que serían esas curvas de aquí. Por eso, digamos, la rectura teórica del muro sería esta que veis. ¿Sí? Entonces, tan sencillo como eso, a menos el principio de la investigación. Si yo llego a cuantificar cuál va a ser esa tensión tangencial, yo sabré qué carga le puedo poner aquí al muro. Y si me paso de esta carga, yo sé que el muro me va a colapsar. Por tanto, podré cuantificar. ¿Veis? El tema es así de sencillo. Y antes les comentaba a los compañeros que hemos estado reunidos que estas intuiciones sobre esos grandes temas normalmente las tienes en la ducha, no cuando estás trabajando en el despacho sobre la administración de números, no cuando ya... Eso es verdad, pues podríamos pensar esto, ¿no? Bueno, pues son estas intuiciones así. Entonces, aquí tenéis, de ese edificio tan bonito que habéis visto en la fachada antes, yo hice unos ensayos que ahora os voy a explicar para llegar a saber a cuánto iba a romper ese muro. Entonces, yo sé a cuánto va a romper, miro qué cargas tengo, qué cargas van a incidir, y si estoy con un coeficiente de seguridad aceptable, diré, pues yo sigo con este muro. Me lo creo y que siga trabajando. Si lleva ya casi 3 siglos, ¿por qué no va a seguir con otro siglo más? Pensad que ahora cuando calculamos edificios les estamos calculando para 50 años. O los que son más comprometidos para 100 años. Pues si ha aguantado 300 y está en plenas facultades, ¿por qué no puede aguantar más si yo no sobrecargo esos muros? ¿Cuál fue la intuición? Pues lo mismo que hacemos con terrenos que están ya muy consolidados. Ensayos de corte directo. Y me diréis, ¿qué es un ensayo de corte directo? Si ahora yo preguntar aquí, los que estáis, sin ningún compromiso, ¿alguien sabe lo que es un ensayo de corte directo? De los que no hemos estado hablando. Nadie sabe lo que es un ensayo de corte directo. Os lo explico, me pongo de pie. Es que hace poco me operaron la rodilla y de cuando me iba a ver. Tomamos una muestra de terreno. Sí. Si no se graba. Bueno. Tomamos una muestra de terreno. ¿Cómo se hace eso? En el terreno viene un camión con un trípode y baja un cilindro con una corona y extrae una muestra cilíndrica, normalmente de 120 milímetros de diámetro, una muestra inalterada, y estas muestras son las que se llevan al laboratorio para ensayar las granulometrías, la humedad, todas las características del terreno. Y una de las cosas que se puede hacer es un ensayo o triaxial o de corte directo para ver la resistencia de ese terreno. ¿Bien? Os explico el de corte directo. El de corte directo se puede hacer cuando son terrenos muy secos, muy consolidados y que no tienen arcillas húmedas y todas esas cosas. Se toma esa muestra, ese cilindro normalizado,
y se pone entre dos placas. El aparato de corte directo son dos placas. La placa de abajo es una placa fija y la de arriba es una placa móvil en dos sentidos. Tiene 2 grados de libertad. Uno descendente, por tanto, puede comprimir la muestra, y otro transversal que la puede, ¿cómo diría yo? La puede cortar, claro. La puede convertir primero en un trapecio hasta que corte. Entonces, se toma una muestra, se le aplica una carga vertical que ya viene en los protocolos definida de cuánto es, que suele ser 1 kilo, la primera de 1 kilo centímetro cuadrado, y se empieza a aplicar una fuerza transversal. Se va anotando las deformaciones, se hacen los típicos gráficos, las deformaciones, hasta que rompe. Y se toma este dato hasta que rompe. Y por tanto, como estamos haciendo una relación de tensión con deformación, podemos deducir el módulo elástico de este terreno. Ahora no me preguntéis lo que es el módulo elástico, se lo preguntáis a estos que tenéis aquí, si alguno se ha olvidado. Pero todos estos datos los podemos sacar de una manera muy sencilla, porque es un aparato bastante sencillo. Se toma otra muestra y se hace la misma operación, pero poniéndole una carga de 2,5 kilos. Y se hace lo mismo con esta carga y le cuesta más romper, ¡paf!, hasta que rompe. Y lo mismo con otra con más carga y le cuesta más romper, ¡paf! ¿Sí? O sea, tenemos 3 puntos. Y ahora os explico. Pues aquí tenéis 2 gráficos reales de este edificio que habéis visto antes. Vamos a aumentar el tamaño de uno de ellos. ¿Veis? Estos puntos redonditos son los 3 ensayos. Una carga de 100 kilopascals, suena muy bien lo de kilopascals porque es que las máquinas ponen kilopascals, pero esto quiere decir 1 kilo centímetro cuadrado, así de sencillo, ¿vale? Que es más fácil. Pues se pone esa carga y para esa carga rompe, pues por aquí, a 200 y pico. ¿Vale? Luego se hace el otro ensayo con una carga un poco más elevada, que es este, 250, y rompe a otra carga, a otra tensión tangencial. Y se hace lo mismo con el tercer punto, a 450, y ya veis que rompe pues casi a 525, algo así. Esos 3 puntos no están nunca en la misma línea recta, pero se traza la línea recta que se llama de Coulomb a base de interpolar. Buscas el punto medio de el punto medio, y lanzas esta recta, que es la recta de Coulomb, y esa recta corta el eje de ordenadas en un punto. Ese punto es lo que se llama la cohesión. Ese terreno tiene esta cohesión, y la cohesión siempre es una tensión. Una cohesión, en este caso, fijaos que da 133 kilopascals. Tensión, la cohesión. Cuanto más duro, más trabaja un terreno, más cohesión tiene, lógicamente, ¿sí? Si este ensayo lo hiciéramos con arenas, ese punto sería 0. Vale, no hay cohesión, o gravas. ¿De acuerdo? Conforme voy teniendo un terreno más cohesivo, diríamos, este valor va subiendo. Y también el ángulo va variando en función del tipo de material, ¿sí? Este es el ensayo de corte directo. Por tanto, yo voy a la obra, extraigo unas muestras del muro, como lo haría con el terreno, voy al laboratorio y saco estas. A partir de esto yo puedo sacar, bueno, infinitos círculos de Mohr, pero saco el que me interesa, que es con origen 0. El círculo de Mohr sería enterito, ¿eh? Aquí he puesto en medio círculo solo. Trazando este círculo de Mohr, ahora me diréis, ¿y el círculo de Mohr que a qué os suena también, ¿no?, cuando estudiaste resistencia a materiales? Pues repasáis los apuntes, que para eso los tenéis. Bueno, pues eso que estudiamos, cuando yo estudié lo del círculo de Mohr, cuando era pequeñito en la escuela y tal, pensaba que no servía para nada. Luego me di cuenta que sirve para mucho el círculo de Mohr, porque normalmente todas las roturas y quiebros que tenemos en la edificación son por las tensiones tangenciales. Y se deduce a partir de ahí. O sea, el círculo de Mohr lo puedes desgraciar. Bien, pues sacado el círculo de Mohr, desde el punto 0, yo puedo sacar infinitas líneas que serían planos de rotura. El más desfavorable siempre es el de 45 grados. ¿Veis los 45 grados? Ese es el punto máximo. ¿Qué me dice este punto? Me dice
que para una tensión normal de 590, que es lo que me da aquí el círculo de Mohr, quiere decir que cuando yo le aplique a esa muestra o a ese muro una carga de 5,9 kilos centímetro cuadrado, me va a romper. Y me va a romper con una tensión tangencial, que es esta de aquí, de 295 kilopascales. Por lo tanto, ya tengo los dos datos que estaba buscando. ¿A cuánto me va a romper este muro? Fijaos que es lo mismo que hacemos con el hormigón. Ahí sí que ya lo tenemos más fresco todo, ¿no? Hago unas probetas y yo quiero obtener una resistencia característica. Estos son siempre datos estadísticos, como sabéis. Para el caso de hormigón se hace un ensayo de compresión simple, ¿sabéis, no? ¡Pam! Hasta que rompe. Y de aquí voy sacando la resistencia. Las probetas de hormigón, dicho sea de paso, también rompen por tensión tangencial. Si veis la rotura, veréis que siempre toma planos inclinados. Esa es la intuición. Si esto es así, un muro en perfectas condiciones de adobe rompería por el plano en que llegáramos a esta línea de rotura. Si yo llego aquí con una tensión normal, por tanto, con una carga de máxima tensión normal, que está superando la que pueda admitir este tapial, me romperá el muro. ¿Pero cómo romperá el muro? Romperá por la superficie que tenga mayores tensiones tangenciales. Y por eso la rotura tiene esta forma. Estoy hablando de una cosa totalmente teórico, si fuera un material totalmente homogéneo, uniforme y todo eso, que nunca se da, pero para que entendamos. Pero sí que es verdad que las fisuras graves de rotura empiezan con estas formas así. Sería esto. Acordaos de lo de la zapata de antes. Sería esta línea. Lo que pasa es que el terreno está confinado por todos lados y mi muro de tapial está confinado solo en el sentido del muro, pero no en el sentido transversal. Pero en el fondo, esta sería la línea de rotura, ¿veis? Por aquí rompería. ¿Sí? Bueno, en este edificio en concreto, yo para ver si podía aguantar, lo primero que hice fue esas pruebas de laboratorio y con esos datos ya me hice mis primeras bajadas de cargas, que son muy fáciles de hacer. Y aquí tenéis los resultados. Hice dos ensayos o dos conjuntos de ensayos en una fachada y en otra y me dieron estos resultados que habéis visto, ¿no? Veis que son muy parecidos pero no son iguales. En uno la cohesión me está dando 103, en el otro 133. Uno el ángulo 42 y el otro el ángulo 39, me parece que pone. Bueno, ¿sí? Estos son los valores que yo analizo, que ahí los tenéis. Tensión normal, tangencial. Le aplico un coeficiente de minoración. Sabéis que a los materiales siempre les aplicamos un coeficiente de minoración, que es un gamma sub m. ¿Sí? ¿Os suena esto o no? A esos tíos que hacen estructuras somos unos pesados, pero la vida es así. Cuando calculamos acero, le ponemos normalmente 1.1, depende, o 1.15, o si son nudos, 1.25, o sea que sabiendo el acero lo que es, le ponemos esto. ¿Por qué ponemos estos coeficientes? Estos coeficientes son, podríamos decir, cuantifican la incertidumbre, califican la incertidumbre. Si yo estoy proyectando, es decir, cuanta más incertidumbre tenga, mayor sea el coeficiente. O sea, digamos de alguna manera, me fío menos del material. Antes lo comentaban mis compañeros. Si habéis ya estado en obras y tenéis mucha experiencia, sabéis el peligro, lo peligroso que es hormigonar un viernes por la tarde. Si hormigonas un viernes por la tarde, tendrás que mirar este coeficiente, porque la gente tiene prisa, porque no van a compactar bien, porque van a llegar los camiones, se están esperando, les van a añadir agua porque tal, y al final no sabes qué pasa. O sea que normalmente hay que evitar que se hormigone un viernes por la tarde. Pero cuando yo calculo la estructura no lo sé. Si lo van a hacer en agosto, con un sol impresionante, si lo van a curar bien, si no lo van a curar bien, si el bestia aquel le añadirá agua, si el otro, no lo sé. Y por tanto, en el caso del hormigón, lo castigo con un coeficiente normalmente de 1,5. Y es hormigón.
¿Por qué? Porque tengo una gama de incertidumbres infinitas, más de las que os podéis imaginar. Ahora bien, cuando yo estoy analizando un muro de adobe que lleva ahí 2 siglos y medio, que tiene una apariencia fantástica, que está durísimo, que tal, pues estas incertidumbres no las tengo, porque está ahí. Ahora, a pesar de esto, yo hago este ensayo de corte directo y castigo este ensayo con un coeficiente iba a decir de incertidumbre, un coeficiente de seguridad. En este caso del edificio, esto es un caso real, por tanto, yo puse 1,5. ¿Me lo podéis discutir? Pues me lo podéis discutir, pero como yo era el que firmaba el proyecto y el que iba a ir a la cárcel si esto falla, pues he decidido que le pongo 1,5. Al menos toda la normativa permite siempre que el director y el que proyecte, si lo justifica, adopte lo que crea más conveniente. Pues yo adopté esto. Con este castigo queda deducido estos valores a una tensión normal de rotura de 2,91 en el ensayo más desfavorable. Yo me tomo este valor del 2,91, no el otro que sea más favorable, y me hago mi bajada de cargas. No os voy a explicar cómo se hace una bajada de cargas, pero simplemente os quiero hacer notar una cosa, que normalmente en estos edificios antiguos de tapial, la principal carga es el propio peso del muro, porque los forjados suelen pesar muy poco. Si el muro tiene una densidad tapial de 1,6, 1,6,5, 1,7, pongamos 1,7, una columna de 10 metros quiere decir una tensión de 1,7 kilos centímetro cuadrado. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Por tanto, esto es muy fácil. Ya viendo la altura de la pared dices, pues de momento la pared, la tensión unitaria, es tanto. Pues muy bien. Si ahora le añado el peso del forjado, fijaos, en este caso yo tengo que hacer un edificio para centro cívico. Tengo que poner sobrecargas de 500 kilos metro cuadrado. Pues a pesar de eso, como las luces no son, las superficies tributarias son relativamente pequeñas en estos edificios, la tensión por este forjado es solo de 0,42 kilos centímetro cuadrado, afecta relativamente poco. Y la de cubierta, 0,08 kilos centímetro cuadrado. Total, que al final, si las sumo todas, estoy con una tensión valor característico sin mayorar, porque lo que quiero precisamente es saber el coeficiente de seguridad, no he mayorado. Lo que sí he hecho es disminuir la capacidad de trabajo que pueda tener el material con 1,5. Pero en principio yo trabajo con las cargas características. Si ahora yo divido el 2,91, que es lo que yo me había fijado, ¿os acordáis, no? El 2,91, que es lo que yo establezco como carga de rotura minorada con este coeficiente de 1,5, lo divido por 1,70, que es el valor característico de las cargas real, estoy con un coeficiente de 1,71. Claro, mi decisión es, yo aprovecho ese tapial, porque está muy bien, además está en plenas condiciones, no tiene fisuras y tal, y voy a trabajar con esto. ¿Veis el secreto de la cuestión? A partir de un ensayo muy simple, que es el de corte directo, poder llegar a establecer con un nivel de fiabilidad, yo creo que bastante correcto, a cuánto puede trabajar ese muro. A partir de aquí yo haré mis cálculos. Hay que tener en cuenta que cuando se hace un estudio de estos hay que ver la estabilidad global del edificio. Y que en el caso del tapial, en todas las paredes, pero en el tapial es muy importante ver la planeidad de la pared, porque nuestros antepasados construían como construían también. Si hay, por ejemplo, panzas o hay desplomes, eso genera unos momentos de segundo orden que yo tendré que calibrar para saber qué tensión. ¿Lo entendéis, no? Si yo tengo un muro, lástima que no tengo aquí una pizarra, si yo tengo un muro con un desplome, eso me está dando un momento. O sea, aparte de una tensión normal, tendré unas tensiones provocadas por este momento. Yo tengo que cuantificar este momento para saber realmente la tensión de la fibra más desfavorable del muro que no sobrepase la rotura. Y si no, tendría que hacer algún invento para poder subsanar este problema. ¿Hasta aquí me vais siguiendo o es un rollo impresionante esto? ¿Sí? Vale.
Es que la gente que nos dedicamos a estructuras, comprendo que somos un poco pesados, pero... No, lo que yo sé es que va a romper por culpa de esta tensión tangencial. Sí, pero yo estoy valorando la normal. No, yo lo que os explico es que normalmente todos los elementos estructurales rompen por la tensión tangencial originada por una tensión normal. Entonces yo lo que hago es controlar la tensión normal. Fijaos, hay una cosa, si tuviéramos tiempo os lo podía enseñar y pudiera conectar aquí con el programa, que no puedo, pero yo cuando explico el tema de grietas, que a veces me ha tocado explicar el tema de grietas, intento dejar claro qué es la tensión tangencial. Porque normalmente hacemos bajadas de cargas y todo da. Pero cuando miras las tensiones tangenciales, no da. Claro, por esto, aquí controlo las dos cosas. Yo sé que ese elemento va a romper por tensión tangencial, pero una tensión tangencial originada por una normal. Yo controlo la normal, sé que si no me paso de esta normal, la tensión tangencial la tengo controlada. ¿Entiendes? Esta es la filosofía. Si tú tienes un programa que te permite calcular tensiones tangenciales, te pones un edificio, por ejemplo, una casa hecha de ladrillo, de lo que quieras, todos son muros. Te pones los diagramas por elementos finitos de tensiones normales y todo aguanta. Ahora dices, quiero ver las tensiones tangenciales. Y entonces cuando te aparece que por la ventana rompe por aquí, por ahí rompe por allá, por las tensiones tangenciales, ¿veis? Por lo tanto, yo lo que quiero es controlar las normales que me originan las tangenciales. Si yo controlo las normales y no me paso de las normales, sé que las tangenciales me van a funcionar. ¿Veis? Por lo tanto, yo lo que os quería explicar es que la rotura se origina porque la tensión tangencial es la que, al final, es la que manda, igual que manda en el terreno. Pero es, podríamos decir, una tensión inducida por las tensiones normales que le aplicamos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bueno, pues ya veis que en ese caso es un edificio que tiene un primer tramo, primer nivel de fábrica de piedra y tal, bien. Y a partir de aquí es de adobe. Para que veáis, el edificio era este, es un edificio precioso. Las paredes siempre son muy anchas, por tanto, en estos edificios no solemos tener problema de esbeltez mecánica. Yo no sé en Valencia porque he trabajado poco en Valencia, bueno, he hecho algún centro comercial en Alfafar, esta universidad y algunas cosas, pero viviendas no. Pero en Barcelona y en muchos sitios de Cataluña, cuando miramos los edificios de fábrica de ladrillo macizos, tenemos hasta 7 plantas aguantadas por paredes de 15. Y se aguantan y están ahí. Ahora no lo podríamos hacer esto. Y hay problemas de esbeltez muy serios, y sobre todo cuando la gente empieza a eliminar tabiques. Bueno, ese problema en el adobe no lo tenemos, porque entre otras cosas, cuando ponían el tapial, por tanto el encofrado para hacer la tapia, con el pisón, normalmente se metían dentro para pisonar. A veces desde fuera, pero a veces desde dentro. Por tanto, les tenía que caber el pie y tenían que moverse. O sea que menos de 45 centímetros, casi no existe tapial de menos de 45 centímetros. Y por otra parte lo combataban muy bien, lo dejaban, lo saneaban y tal. Y eso nos da unas paredes muy anchas. Eso también nos favorece porque si calculamos la tensión unitaria por el peso propio, 1,7 si son 10 metros. Imagina, 10 metros de tapial son bastantes metros. Yo sé que con 10 metros ya me he consumido 1,7. Me queda todavía hasta lo que yo disponga, en función de los ensayos, para las sobrecargas, que habéis visto que inciden relativamente poco. Eso ya os da una idea. Pues veis, este edificio está muy bien trabado, las paredes. En el proyecto definitivo yo ya hice algún invento porque aquí había unos tramos muy largos, yo los quería rigidizar, pero ahora no os lo explico porque para temas de pandeo. Y fijaos, otra solución que adopté es como teníamos sobrecargas de 500 kilos por metro cuadrado, en algunos sitios podíamos aprovechar las vigas de madera haciendo algún truco, con forjados más o menos mixtos. Pero en otros no teníamos más remedio que hacer una losa de hormigón o algún sistema así, porque la arquitecta no quería ver vigas metálicas por ningún sitio. Entonces,
tiene sus manías, ¿no? Pero, y total que hicimos unas losas de 15 centímetros y esas losas las teníamos que apoyar en estas paredes de tapia. Entonces hicimos el sistema de cremallera en el tapial. ¿Veis? En otros sitios aprovechamos las vigas de madera con otro tipo de solución. Y aquí tenéis algún detalle. Aquí tenéis el armado de las losas. Aquí tenéis el detalle. Ese sería el diente que entra en el cremallera y ese el que no entra. Entonces lo que hacemos es que abrimos estos huecos y los gunitamos. ¿Sabéis lo que es gunitar, no? Esta proyección con mortero casi seco, con lo cual queda totalmente protegido. Y entonces cuando yo vaya a hormigonar la losa, la humedad de la losa no la voy a transferir al muro, ¿sí? Y en la zona que no penetra, simplemente una lámina de plástico para asegurar que no pase la humedad. Claro, lo ideal cuando estás trabajando con tapial es trabajar con forjados secos, no con hormigones. Por tanto, si vas a sobrecargas de uso normales, de vivienda y tal, puedes hacer ahora, no sé, forjados, por aquí sabéis mucho de esto vosotros, pero se están haciendo forjados, por ejemplo, de madera, que funciona muy bien, y madera yeso y madera lo que queráis, ¿no? Pero aquí no teníamos más remedio por el tipo de cargas que... Otro tipo de solución fue medio aprovechar las vigas, pero como no nos daban por cálculo, ¿veis? Lo que hicimos fue en algún forjado dejar las vigas de madera, que son estas, vistas, y entonces en lo que son los senos o el entrevigado, lo convertimos en unas vigas planas, que en el fondo estaban haciendo también una losa de hormigón, pero que dejábamos que se asomara la madera, con lo cual era un tema puramente de apariencia, porque para 500 kilos no daba más de sí. Bien, eso es lo que yo os quería comentar, ya no sé cómo vamos de tiempo, básicamente. Tengo más cosas sobre tapial, pero para que veáis que esto es posible. Claro, hablando con los compañeros, les decía que entiendo que ahí se abre una línea de investigación, porque claro, yo tengo la investigación de los edificios que yo he podido hacer, que no es nada desde un punto de vista estadístico, pero al menos se abre un camino que nos permitiría tener mucha más seguridad para poder hacer evaluaciones cuantitativas de edificios si tuviéramos unas muestras estadísticas importantes en que relacionáramos tipo de material, granulometría, límites de Atterberg, todas estas cosas, resistencias, corte, que pudiéramos confeccionar algo así como unas tablas que nos dieran un mapa de posibilidades, y eso nos permitiría trabajar con bastante seguridad en el tapial y aprovechar estos edificios que son preciosos y que están ahí. Además, pensad, por ejemplo, en Mallorca, que interviene en un palacete de Mallorca, que los estucos de las paredes están esgrafiados con decoraciones y tal. Esto hay que salvarlo, es una joya. No puedo decir que no cuento con esta pared. Eso también lo encontramos. Y por tanto merece la pena poder hacer este tipo de estudios para poder trabajar con seguridad y asegurar que el pobre técnico que firma y da la cara, pues no tenga que ir a la presión al final porque se le viene el edificio abajo. En cualquier caso, de esto ya no os puedo hablar ahora, siempre hay que tener en cuenta, no solo en el tapial, sino en todos los edificios antiguos, la estabilidad global del edificio, a todos los efectos, que esto va más allá de un análisis, de un saber una pared cuando trabaja. Y no sé si queréis preguntar o queréis... Bueno, surgen muchas preguntas, vamos por turno. Hola, ¿teníais pensado, si caso de no darle el resultado, por poco, qué tipo de refuerzo haríais? Sí, claro, hay soluciones. Pero entonces ya son soluciones que vienen relacionadas con una cosa que aquí no os he explicado y que vamos teniendo bastante suerte en el tema, que es que también he hecho ensayos en el tapial de conectores. Sabéis que en el hormigón ponemos conectores, ¿no? Incluso en el código técnico ahora ya por primera vez sale normativa al respecto, que antes lo hacíamos sin normativa. Tú puedes poner conectores y en realidad pues todos los Hilti y todo esto son conectores. Y hacemos pruebas de extracción, de tracción, y a partir de aquí deducimos. Pues lo mismo ya hemos hecho
en el tapial. Y por lo tanto en el tapial podemos poner conectores con barras corrugadas. Y si yo puedo poner conectores, quiere decir que con estructuras relativamente livianas o así, yo puedo conectar esas paredes con elementos estructurales. Imagínate que en algún sitio quiero hacer una cruz de San Andrés, o en algún sitio quiero afianzar. Un tema que me he encontrado que es recurrente es atar la fachada de piedra al muro tapial. O sea, la medianera es tapial, te imaginas, ¿no? Y la fachada es de piedra, pero no están enlazadas, no están bien conectadas. Pues con conectores yo puedo unir las dos paredes, imaginaos. Esto es impresionante. Y esto se hace también, pero ya no me puedo entretener aquí, con unos sistemas con bandas ¿cómo se llama? De fibra de vidrio, GFCR, ¿no? Las de vidrio, con fiocos, con conectores, con bandas para... Bueno, esto ya sería una cosa que me llevaría más explicaciones. Pero sabed que se pueden poner conectores en las paredes de Adobe que aguantan muchísimo. Y por lo tanto, si yo puedo conectar esas paredes, las puedo ligar a elementos relativamente efímeros que me aseguren a mí que eso trabaje correctamente. Por ejemplo, para temas sísmicos. ¿Más preguntas? Yo quería saber si el código técnico te permite construcción con tierra nueva, o sea, no solamente rehabilitación. No se contempla, no se contempla. ¿Y simplemente no se contempla, pero tampoco se contempla en el código técnico que puedas usar fibras de carbono para reforzar vigas de hormigón. ¿Ves? Y hemos lanzado un monográfico, como tú sabes, los de ACE, sobre todo ese tema. Y el código técnico, pues desde hace poco ya contempla temas de madera que antes tampoco los contemplaba nadie te lo aseguraba. ¿Ves? Por tanto, no. Pero el código técnico para rehabilitación tiene este anejo que sí que os recomiendo que leáis. Y si queréis el esquemita que yo he hecho, que me parece que clarifica mucho, se lo he pasado a la organización, os lo puede facilitar. Pero en rehabilitación tampoco se contempla, pero ese anejo te permite entrar por ahí, y si tú, como técnico, te inventas un sistema que es fiable en que de alguna manera demuestres que esto aguanta, pues nadie te puede decir que no. ¿Ves? Y otra pregunta, a ver, espérate. ¿Hay algún programa que te calcule con tierra o es a mano? Y si es a mano, ¿cómo es? ¿Como el hormigón, el sistema de cálculo? No hay programa. Hombre, me imagino, yo no domino ni mucho menos el SAP y todos estos, pero los programas estos... ¿Tú lo dominas? Me imagino que puedes introducir los datos equivalentes. En el fondo son modelizaciones, ¿no? Igual que entras una pared de fábrica de ladrillo, o que nosotros, por ejemplo, introdujimos una modelización en el SAP para calcular una cúpula, las grietas de una cúpula, que eran de 3 láminas de cerámica o 4, y lo conseguimos. Por tanto, ya son temas, si dominas yo no lo domino, este programa, hay otros del despacho que sí, pero imagino que se podría hacer, sí. Yo aportaría yo lo que aportaría esto es que sí que hay programas y se pueden hacer, pero hay una condición que es muy importante, que es que sea cálculo no lineal. No lineal. Vale. No solo geométrico por el tema de la estabilidad, sino en el material. O sea, que contemple precisamente el punto débil que tienen estos materiales, que es la fractura por tracción, fundamentalmente. Entonces, sí que hay programas que modelizando correctamente la geometría, la forma y conociendo precisamente características del material a través de ensayos o como sea, sí que se puede hacer una evaluación, diríamos, del estado tensional, en definitiva, y por lo tanto estudiar su capacidad, ¿no? Ahora, piensa que yo, como soy viejo, creo mucho en lo de los números estos así redondos. Gordos, los números gordos. Los números gordos, como el amigo este que hizo el libro, que somos muy amigos, por cierto. Pues, cuando haces los números gordos, tú entras con la típica fórmula de n partido por superficie más o menos el momento dividido por el módulo elástico, y sabes perfectamente si esta sección entra en tracción, por ejemplo, y en compresión. Claro, entonces ya olvídate. Si ya no usamos el hormigón a tracción, imagínate esto, o sea, a tracción nada. Y el tema sísmico es muy importante porque origina muchas tracciones.
Ahora yo creo que si llegara a un programa y te entretienes un poco en hacer tus, ¿cómo diría yo?, tus modelizaciones, son bastante fiables. Tú piensas, cuando yo empecé a calcular estructuras, para que veas lo carroza que soy, no existían calculadoras ni estas pequeñitas que tenéis en la mesa. Era pura regla de cálculo. Todo lo hacíamos a base de pórticos virtuales. Explica la regla de cálculo porque no saben lo que es. La regla de cálculo no la habéis visto nunca, aquella así, que podías operar, multiplicar, tal, todos los logaritmos, las exponenciales, todo con regla de cálculo. No existían las calculadoras. Yo la primera calculadora la compré en Andorra yendo de excursión y la escondí con la ropa sucia de la excursión para que la Guardia Civil, porque abrían todos los coches, no me la encontrara, y era una calculadora. ¿Cómo lo hacíamos todo? Pues lo modelizábamos como podíamos. Y realmente yo creo que conseguíamos resultados bastante buenos. Sí, sí. Hemos llegado aquí sin entrar en la cárcel. Y piensa que nuestros hermanos antiguos, que hacían catedrales, sabían poquísimo. Iban por la tradición, los maestros, lo que les explicaban y tal. Pero la mayoría de catedrales que se han edificado en este planeta han caído. Nosotros vemos las que no han caído. Y caían y tampoco sabían por qué. ¿Me entendéis? Es decir, que vamos así. Yo creo que sería una pena que se perdiera el trabajo a mano, digamos, el trabajo artesano. Saber... hay que tener como un poco una capacidad para decir, esto no puede ser. Que yo haga un ensayo de estos, por ejemplo, de corte directo con Adobe, y me dé que esto rompe a 15 kilos centímetros, yo no me lo creo, ¿entiendes? O que esto, y esta especie de sexto sentido habría que adquirirlo, se adquiere con la experiencia, pero es lo que te da. Pero a partir de aquí, yo siempre digo que para calcular estructuras lo primero es la filosofía, ver las cosas como trabajan, el conjunto, tal, hacer 4 números, y ya cuando has hecho esto ya entras en programas, pero no antes. Y si el programa no te da lo que tú esperabas, yo no me lo creo. Entonces, es que me he equivocado al entrar datos. ¿Ves un poco este criterio? Bueno, no sé si queréis preguntar. Que conste que lo que yo os he explicado es el inicio de una posible investigación, pero yo no sé más. Bueno, sé algo más, pero quiero deciros que no podríamos ya establecer aquí una normativa a partir de unos cuantos casos que he podido vivir yo, ¿entendéis? Pero yo creo que es una intuición válida que merece la pena seguirla trabajando y por eso estamos aquí, ¿no? Sí, yo quería preguntarte si podrías adelantar algún valor para calcular tapias nuevas de resistencia. No, porque yo lo que he visto es que cuando hacen el tapial nuevo, que un día se lo discutía a una chica y tal, es que le mezclan algo de cemento. Entonces... y yo no sé si esto ya es tapial y me gustaría poderlo analizar. Claro, porque fíjate que una de las claves del tapial es la permeabilidad interna, que es muy importante. Por tanto, la porosidad, el trasvase hídrico, todas estas cosas, ¿no? Claro, si tú le añades cemento, estás tapando el poro, estás creando otra cosa. ¿Ves? Entonces yo en este aspecto... soy más... ya no es tapial, ya para hacer esto, pues igual sí, ¿no? Pero habría que analizarlo después. Yo haría lo mismo, ¿eh? O sea, una vez hecha la pared, extraería muestras y haría ensayos a ver qué nos dan. Probablemente doblaríamos, claro. ¿Por qué? Porque aumenta la cohesión. Fijaos que aquellas curvas que os daba yo, ¿os acordáis, no? De esas curvas, seguro que si yo he añadido cemento... probablemente me va a bajar este ángulo, pero me va a subir este punto por aquí. La cohesión aumenta muchísimo, entonces habría que ver los resultados, ¿no? ¿Qué resultado daba ese? Aquí da... Sí, ahora te lo digo, espérate. Te lo pongo más grande para que lo veas. 5,9 y rompería a tangencial a 2,95. Pero es un buen resultado, pero es bastante normal. O sea, si el tapial está bien, está por 5 o 6 kilos de rotura, sí. A partir de aquí le aplicas el coeficiente, pero está bien. Y te suena a que está bien, porque realmente el tapial está trabajando estas cantidades. ¿Alguna
Bueno, yo decirte que sí que hay una normativa de BTC, digamos que esa sí que la puedes usar en España, por lo menos existe, que hay normativa en Alemania, están muy avanzados en tema de tierra, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que normalmente hay que saber hablar alemán, pero bueno, que en un principio si encuentras a alguien que te lo traduzca, sí, está en alemán, por desgracia. Muchas gracias también por decir eso del código técnico, cuando dices las incertidumbres del código técnico que nos preocupan tanto, pero es que hay muchas incertidumbres también en la arquitectura nueva y en los nuevos materiales. O sea, que es que al final están ahí para orientar, pero efectivamente, gracias por decir que efectivamente estamos tanto en una cosa como en la otra. Cuando uno va a probar alguna cosa que no está ahí, pues simplemente tiene que ensayar y tampoco pasa nada, ¿no? Aprovecho, aparte de agradecerte, para, veo algunas caras nuevas, si alguien quiere apuntarse en el mailing de la Cátedra UNESCO y estar informado para las siguientes conferencias, cursos, etcétera, ahí hay un papel que escribe el email y se le enviará documentación. Y la segunda cosa, anunciaros que tenemos el 25, 26 y 27 de febrero un curso sobre morteros de cal viva preparados en caliente, que gracias a esa causticidad y gracias también a que ese apagado que se hace en obra y esa expansión que hace de la cal consigue unas resistencias muy interesantes y que dan muchas explicaciones incluso de la resistencia de la tapia. Nosotros hemos encontrado datos históricos que hablaban de que cuando se estaba compactando la tapia real, que se le echaba un poco de cal, humeaba, ¿no? Porque estaba caliente, se estaba digamos apagando con la tierra, ¿no? Entonces, bueno, viene un maestro de obras irlandés, uno inglés, que son de los poquitos en el mundo que sabe hacer esto. Esto está revolucionando el panorama inglés desde hace unos 2 o 3 años, es algo muy reciente. Y cuando supimos esto, dijimos, vosotros para acá, que queremos saber cómo se hace esto. Entonces, estáis invitados a participar. Si me permites decir una cosa por uso del mortero de cal, yo soy muy fan de los morteros de cal, pero en el tapial siempre encontraréis morteros de cal y estucos de cal, y a veces algunos decorados incluso en exteriores, y funciona muy bien. Lo que nunca hay que hacer es morteros en Portland, que se desprenden por motivos que ahora no vienen al caso, pero que también os los podía explicar. Normalmente porque las sales intentan traspasarse y tal. Pero el mortero de cal funciona, para que os hagáis una imagen sencilla, como el Gore-Tex. Todos sabéis lo que es el Gore-Tex. Tenéis botas de montaña, tenéis chalecos. Permiten ese trasvase hídrico hacia afuera y impermeabilizan. En cambio, si le pones un mortero de cemento, aparte que al final se va a desprender, no permite ese trasvase. Entonces, las humedades que no pueden ser transferidas al exterior alteran el tapial por dentro, y entonces entramos en el tema de los límites de Atterberg, que al final pierde la cohesión. Por tanto, hay que evitar a toda costa impermeabilizar con materiales modernos las paredes de tapial. ¿Tú has utilizado alguna vez otro revestimiento que no sea tapar la tierra, sino dejar la vista, pero con alguna protección? Pero sobre todo que no, si no tiene agua de lluvia directa, en principio no habría problema. O humedades de la cubierta y tal. Ahora, normalmente se revocaban con mortero de cal clasificada, o sea, arena clasificada. Fijaos que los morteros de cal que encontraréis tienen una arenita que bastante perceptible, y eso lo cuidaban mucho, porque daba el índice de porosidad necesario para... En general se revisten. Vale. Ahora, también te los encuentras muy deteriorados que están ahí a la vista, pero claro. Yo es que he estado trabajando en Ecuador en construcción con tierra también, y lo que hicimos, pero que claro, no sé cómo con el tiempo será, era un revestimiento de agua y resina. Y no sé, pues si tú habías hecho... Pues mucho me temo que no va a ser bueno, porque es impermeable. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay esto, o sea, ¿tengo un minuto o no? El movimiento de la humedad intersticial que tiende a salir hace como un traslado de las sales solubles, ¿sí? Entonces, estas sales solubles entran en contacto casi con esta capa impermeable, ahí van perdiendo un poco la humedad, cristalizan y aumentan de tamaño. Entonces, es como una fuerza que tiende a hacer desprender esta pared impermeable que has puesto.
Entonces, al mismo tiempo, como tú no permites que circule esa humedad, esta humedad va alterando la cohesión interna de la masa del tapial. ¿Ves? O sea que yo creo que no, porque la resina realmente es totalmente impermeable. O sea que yo creo, perdona, pero que no es una buena solución. Y de ahí la importancia del mortero de cal. No olvides esto que te he dicho del Gorotex. Actúa como el Gorotex y esto es muy bueno. Hay que permitir el trasvase hídrico. Ya puedes ir a Perú y decir, oiga, vamos a pasarle. Venga, última intervención. Sí. No, solamente quería, como respondiendo a la pregunta, que el tema de revocos de tierra también es bueno, que siento que es lo que también funciona perfectamente siempre y cuando se le pueda trabajar de cierta forma para que se añadan unos aditivos que en una medida proporcionada para que precisamente evitemos que haga una impermeabilidad, que es lo que no queremos, pero que sí que tenga una resistencia a pues las posibles gotas de agua de lluvia que puedan caer o el rebote de la lluvia y todo eso. Con eso podemos trabajar. Bueno, sí. Lo que pasa es que el mortero de cal es durísimo, tiene una resistencia bestial. Y fíjate que el mortero, esto vale también para las obras de fábrica, que se han hecho auténticos disparates sellando las juntas entre las piedras de estos monumentos con mortero de Portland, y pasa lo mismo, es el mismo problema. Entonces el agua, en lugar de trasvasar por el mortero, que es el hermano débil, y que lo puedo restituir cuando quiera, sale por la propia piedra y altera la piedra, sobre todo si es de tipo arenisca y tal, ¿no? Por todos estos problemas. O sea que en principio en rehabilitación habría que prohibir el cemento Portland. O sea, morteros de cal, y ojo con los aditivos, porque hay aditivos que son precisamente impermeabilizantes. Y el mortero de cal como tal tiene una resistencia bestial. Nuestros antepasados cribaban muy bien la arena y sabían muy bien la granulometría que tenían que usar para cada cosa. Por eso digo que los morteros deberían ser calibrados. Y yo no me fío un pelo de los que vienen preparados, porque no sé lo que tienen dentro. O sea que si podéis hacer pruebas de esto que decíais, de apagado y en caliente y tal, y que sepáis, por eso me parece perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vosotros,